Buen día. Continuamos con las clases correspondientes a técnicas analíticas y equipos relacionados precisamente con ese tipo de técnicas. Y ahora hablaremos un poco sobre la espectroscopía por infrarrojo. Como habíamos hablado en la clase anterior, las radiaciones electromagnéticas están divididas en diferentes rangos de acuerdo a la longitud de onda y la frecuencia. Hemos hablado que había rayos gamma, rayos X, UV, visible, infrarrojo, microondas, ondas de radio, entre otras. Ya hablamos sobre la técnica que analiza los rayos que están en esta zona de UV visible. Hablamos del espectrofotómetro UV. Y ahora hablaremos de la otra parte de esta radiación, que es la zona del infrarrojo, que estamos hablando de una radiación electromagnética de una longitud de onda de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 1 aproximadamente, y una frecuencia de 10 a la 11 y 10 a la 9. Recuerden que la frecuencia es inversa a la longitud. Entonces, en esta zona, cuando la radiación electromagnética se comporta así, cuando hay esta longitud de onda y esta frecuencia, pues entonces hablamos de la espectroscopía de infrarrojo. Ya no hablamos de la visible, entonces, por tanto, esta radiación electromagnética nosotros no la podemos ver. ¿Listo? Esta pequeña porción no es visible ante los ojos humanos. Y entonces pues requerimos de ciertos equipos que ayuden a detectar estas radiaciones. Entonces, esta zona se divide en tres. Se divide en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo medio y en el infrarrojo lejano. Y se llaman cercano, medio, lejano de acuerdo a su cercanía con el espectro visible. Entonces, la primera parte, que sería por ahí a 10 a la menos 3, sería el infrarrojo cercano. El que estaría por aquí a la menos 2 seguramente sería el medio. Y el 10 a la menos 1 seguramente será el lejano. ¿Listo? Porque lo llamamos de acuerdo a su cercanía o lejanía con la parte visible. Entonces, esta técnica, la espectroscopía infrarroja, me ayuda a un análisis cualitativo. Y para hacer ese análisis, pues requiero un equipo. Esos equipos llevan el nombre de la radiación. Entonces se llaman espectrómetros infrarrojos. Y digamos que es de las técnicas más importantes y más interesantes en la química, sobre todo en la química orgánica. Y esto lo que hacen es que te ayudan a ver los espectros vibracionales de las sustancias. ¿Listo? ¿A qué se refiere con espectros vibracionales? A las vibraciones. ¿Listo? Cuando hay una vibración de las moléculas, entonces esa técnica detecta esas vibraciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos dos moléculas que están constituidas por átomos diferentes, entonces tendré dos espectros infrarrojos diferentes. Para cada átomo será cierto espectro, porque cada átomo tiene su vibración distinta, su radiación distinta, entonces tenemos infrarrojos distintos. Es útil también esa técnica porque gracias a esa técnica yo puedo a veces identificar cuál es la sustancia que yo tengo. Porque este espectrómetro infrarrojo me arroja unos espectros que son claves porque me ayudan a ver como la huella digital de las sustancias. Entonces, estas huellas digitales, que se puede llamar así, son unas señales muy específicas que me ayudan a mí a saber qué sustancia tengo. Más adelante vamos a ver por qué le llamamos huellas digitales y por qué son tan importantes, pero ahora simplemente decirles que esta técnica es tan precisa que me ayuda a saber qué sustancia tengo. ¿Listo? Y por último, resaltarles que los espectros de esta técnica muestran unas bandas que son típicas de grupos funcionales y que tienen intensidades y localizaciones específicas. Es decir, si yo tengo un grupo funcional, un alcohol, pues entonces el espectro infrarrojo me va a dar una señal que es típica para un alcohol.
Si tengo un aldehído, me va a dar una señal característica de un aldehído. Si tengo un ácido, una señal característica de ácido. Entonces yo al final voy a saber, bueno, yo tengo una sustancia que es ácido y aparte es alcohol, por ejemplo. Este tipo de señales de grupos orgánicos, digamos que van relacionadas con la asignatura que ustedes tuvieron que haber visto el semestre pasado, que es química orgánica. Todos esos grupos orgánicos son identificados por esta técnica de infrarrojo. Cuando yo ya tengo construido el espectro, entonces yo puedo empezar a organizar mis ideas y decir, vale, si eso tiene un ácido, si tiene un carbono, si tiene un hidrógeno, puede que sea un etanol, puede que sea un alcohol, ¿listo? Uno empieza a calcular y uno empieza a dilucidar qué sustancia podría ser. A veces, con cierta información, uno es capaz de decir exactamente la sustancia o dar un aproximado. La intensidad de las bandas, si la señal es muy grande o muy pequeña, al igual que en UV, depende de la concentración. Si está muy concentrado es muy grande, si está poco concentrado es muy pequeña. ¿Listo? Básicamente esta técnica no destruye la muestra. Yo cojo un poquito de muestra, la reviso, pero no se destruye. La muestra puedo guardarla nuevamente porque la técnica infrarrojo no es más que un rayo infrarrojo que atraviesa la sustancia y no la altera. Simplemente se absorbe una parte o no, de acuerdo a lo que vimos anteriormente en la clase anterior. Y por último, esa técnica es muy útil porque es muy rápida. En cuestión de minutos yo ya tengo el espectro y puedo empezar a calcular cuál es la sustancia que tengo. ¿Listo? Entonces, les acabo de decir que esta técnica se basa en las vibraciones de las moléculas. Entonces, ¿cómo así vibraciones? Pues resulta que cuando yo tengo una sustancia que absorbe energía, en este caso energía infrarroja o luz infrarroja, porque estoy proyectando un rayo infrarrojo que es el que absorbe la sustancia, pues entonces cuando esa sustancia la absorbe, empieza a vibrar. ¿Listo? Porque esa energía que toma en forma de luz infrarroja, pues hace que la molécula que yo estoy analizando vibre. ¿Listo? Entonces, esa vibración es la que nosotros detectamos en el espectro. ¿Qué es una vibración en una molécula? Pues resulta que todas las moléculas del mundo están en movimiento continuo. Entonces, todas las moléculas se están moviendo, están chocando, están rotando, en fin. Y las moléculas pueden tener, digamos que, tres tipos de movimientos o de vibraciones, que puede ser la traslación, la rotación y la vibración. Traslación, rotación, digamos que son otro tipo de movimientos que no vamos a estudiar, pero la vibración sí es el que nos interesa. Entonces, cuando yo tengo una molécula puede vibrar por tensión o por flexión. Entonces, imagínense que ustedes tienen unos enlaces que se alargan y se acortan, se alargan y se acortan. Es como si los enlaces se tensionaran, ¿cierto? Y se destensionaran. Eso es un tipo de vibración. Cuando los dos enlaces que tengo a partir de un elemento se alargan y vuelven, se alargan y vuelven de manera simultánea, estoy hablando de una tensión simétrica. Pero si, por ejemplo, uno se alarga y el otro se encoge, sería asimétrico. Y en el caso de la flexión, ya no estoy hablando de que los enlaces se alargan o se encogen, sino que se cierran los enlaces. Miren que aquí está abierto, entonces se pueden cerrar, ¿listo? O se pueden abrir. Cuando se cierran o se abren, eso se llama una flexión en el plano. Y mientras que uno se cierra, el otro puede abrirse. ¿Listo? Entonces, tijera, cuando se cierran, balanceo, cuando uno se cierra y el otro se abre. Y fuera de la flexión fuera del plano, ya no es cuando se cierran o se abren, sino cuando giran. Digamos que este está adelante y se va para atrás y el que está atrás se viene hacia adelante. Digamos que es un movimiento en 3D, se tuerce. ¿Listo? Esta torsión precisamente se llama torsión y se da fuera del plano. Entonces, como si yo tuviera un papel
y el enlace rojo se saliera del papel hacia atrás y el azul se saliera del papel hacia adelante. En el caso del aleteo, ambos se pueden ir hacia un lugar del plano o hacia el otro lugar del plano. Miren, mientras que uno es hacia adelante, otro es hacia atrás. En este caso puede que los dos se vayan hacia atrás o los dos se vayan hacia adelante. ¿Listo? Entonces tenemos tensión simétrica, tensión asimétrica, flexión simétrica, flexión asimétrica. La flexión se divide en el plano o fuera del plano. Estos movimientos son vibraciones. En el caso de los aromáticos, como todos los enlaces están unidos, esto que estamos hablando acá, que se alargan o se encogen, haría como si el anillo estuviera respirando, porque si se alargan, la molécula se hace más grande. Si se encogen, se hace más pequeña. Entonces, al proceso de vibración, de tensión, solamente estamos hablando de tensión, de aquí, ¿cierto? Se alargan, se encogen, se alargan, se encogen. Se alargan, donde está la línea punteada, se encogen, donde está la línea punteada acá, pequeñito. Entonces, la vibración por tensión en los aromáticos se llama respiración. ¿Listo? Y es porque pareciera que estuviera respirando. Se agranda y se encoge. Se agranda y se encoge porque los enlaces se alargan y se hacen pequeños. Entonces, ¿qué es el espectro IR? El espectro IR o el espectro de infrarrojo es una representación de la energía emitida por una molécula. Mientras que en UV hablábamos de la energía absorbida, aquí hablamos de la energía emitida. Por lo tanto, ya no vamos a medir absorbancia como en UV, sino transmitancia. ¿Listo? Frente a longitud de onda, igual como habíamos hecho antes, o por número de ondas. ¿Listo? La banda de absorción que vamos a ver ahora en el espectro se caracteriza porque la longitud de onda en la que se produce el máximo de absorción y se caracteriza también la intensidad de la absorción o de la transmitancia a esa longitud de onda. En nuestro caso, transmitancia. Entonces, ¿qué información nos brinda este espectro infrarrojo? Nos brinda, digamos que dos regiones, una región que va entre 4000 a 1100 centímetros a la menos 1, que es el número de onda, donde son las bandas que me sirven para decir eso es un alcohol, eso es un aldehído, eso es un carbono, eso me dice exactamente cuál es el grupo funcional. Y si me voy en una región de 1500 a 600 aproximadamente, es una región mucho más compleja, donde hay muchísimas señales y es difícil, digamos, que interpretar. Y a esta región se le llama huellas digitales, porque si uno logra identificar esta región, no hay falla, o sea, uno va a la segura, pero es difícil de interpretar para alguien que de pronto es inexperto. Este es un ejemplo de espectro infrarrojo. Entonces miren que entre 4000 y 1600 más o menos están estas señales y aquí para acá hay un resto de señales, a veces fáciles, a veces difícil de interpretar. Entre más esté a la derecha, entre menor el número de onda, más difícil. ¿Listo? Entonces siempre que ustedes vean una señal así de clarita, parece una montaña, ¿cierto? Muy suave, entre 3500 y 3200 es porque ustedes tienen un alcohol. Así de sencillo. Entonces, ustedes les entregan una sustancia y les dicen, vea, eso es su espectro. Ustedes al ver una señal como esta, ustedes de una dicen, bueno, esta señal es un alcohol. Punto. ¿Listo? Si ustedes ven una señal como esta, que miren que tiene como tres montañitas y está entre 3000 y 2800 aproximadamente, quiere decir que eso es una señal de carbono-hidrógeno. O sea, esta señal lo que me está marcando es el enlace que está vibrando entre el carbono y el hidrógeno. Este de acá me menciona la vibración del enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, siempre que haya esto, usted dice, ahí hay un grupo carbono, CH. ¿Listo? CH, miren que es enlace simple. Entonces,
el que analizó este espectro dijo, bueno, tengo un OH, o sea que tengo un alcohol. Tengo un CH, o sea que tengo carbonos. ¿Qué podría ser? Y él dijo, bueno, eso puede ser el butanol. Listo. Eso es el butanol. ¿Tengo CH? Sí, acá está. ¿Tengo OH? Sí, acá. ¿Por qué dijo butanol? Bueno, supongo que tendría más información, pero puede ser un butanol, un etanol, un metanol, ¿cierto? Cualquiera de esos. Hay una señal acá entre 1200 y 1100 que no es tan fácil de identificar y lo que señala es la vibración del enlace entre el carbono y el oxígeno. ¿Listo? Pero con esos de acá digamos que bastaría. Existe un problema en los espectros de infrarrojo que se llama degeneración. Dice que cuando yo tengo una muestra y se contamina con otra muestra, voy a tener un espectro con unas señales que no tienen nada que ver. Y yo voy a decir, tengo un alcohol. Y resulta que no había alcohol, sino que se contaminó con alcohol, y entonces voy a creer que es alcohol. O tengo una sustancia muy contaminante que me arroja una banda gigante y me tapa mi sustancia. Entonces yo no voy a saber nada, no voy a saber qué tengo. Voy a decir algo totalmente equivocado. Entonces cuando tengo una sustancia y se contamina con otra y no me deja ver mi señal o marca señales que no son reales, se llama degeneración. ¿Cómo es, digamos que la manera más precisa y mejor para interpretar un espectro? Primero, tengo que saber yo cómo traté la muestra. Entonces yo tengo que saber si la muestra es sólida, si la muestra es líquida, si está en medio de un solvente, si no está en medio de un solvente, cuál es la muestra, rotularla para evitar confundirla. Saber si es sólida, porque si es sólido es por un mecanismo y si es líquido es por otro mecanismo. Entonces tengo que saber cómo es mi muestra. Luego, inicio la lectura de onda con el número de onda superior. Inicio la lectura y termino en orden descendente. Es decir, cuando arranco el espectro, arranco a medir a 4000 y de 4000 voy bajando hasta 600. ¿Listo? Y por tercero, trato de interpretar las bandas de mayor intensidad. O sea, yo no me voy a preocupar por esas pequeñitas, yo me preocupo por las grandes, porque si no, me vuelvo un lío. Esta tabla es fundamental porque eso es lo que les dice, vea, tal grupo sale en tal lugar y nadie más sale ahí. Entonces, si usted tiene un carbono-carbono, seguramente va a salir una señal entre 1300 y 1100. Si tiene un doble enlace, va a salir entre 1700 y 1600. Si tiene un triple enlace, hay una señal que sale en 2400 y 2200. Si lo que usted tiene un alcohol, sale entre 3200 y 3650. Si usted lo que tiene es una amina, sale entre 3250 y 3500. Si lo que tiene es una acetona, o sí, una acetona, saldría entre 1690 y 1750. Si tiene un éster, miren, cada grupo tiene una región en donde sale la señal. Entonces esta tabla es fundamental. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo de cómo marca un alcano. Ustedes en química orgánica ya vieron que un alcano son sustancias que tienen enlaces sencillos, carbono, hidrógeno. Entonces, primera señal, entre 3000 y 2850 siempre va a aparecer una señal con 3 picos y eso me va a decir que yo tengo un CH. Puede ser CH3, CH2, CH, listo, pero un CH. En 1400, entre 1470 y 1450 va a salir una señal ligeramente pequeña que va a representarme también el tijereteo, o sea, la fricción entre el carbono y el hidrógeno. En 1370 y 1350 tengo una fricción asimétrica. Bueno, esas digamos que son señales muy pequeñas, difíciles de interpretar. Si yo voy a decir, a ver, ¿será que aquí hay un alcano? Yo siempre me voy a esto. Si a mí me aparece una señal de 3 picos entre 3000 y 2850, yo digo, esto es un alcano, nada que hacer. O por lo menos hay un alcano. En el caso de los alquenos, miren que sale otra vez el pico este de 3 puntas,
Pero mientras que acá era entre 3000 y 2850, acá es entre 3100 y 3000. Es decir, se corre un poquitico hacia la izquierda. Y además, que es fundamental, sale este pico pequeñito de acá. Entonces ustedes tienen su típico pico de 3 y un piquito atrás, pequeñito. Quiere decir que esto es un alqueno. No se preocupen por esto porque eso es más difícil de interpretar. Simplemente se basa en esto. 3 picos más un pico atrás, eso es un alqueno. Alquino. Entonces miren cómo, perdón, antes de ir a alquinos, miren cómo comparamos alcano versus alqueno. Alcano es el azul, alcano es el rojo, alqueno es el azul. Miren que el pico de 3 puntas es prácticamente igual, solo que la diferencia es este pico acá atrás. Entonces, esto es vital para que ustedes digan o es alcano o es alqueno. Como les dije antes, esto acá es más difícil de interpretar. En el caso de alquinos, aparece un pico pequeñito, pero ese pico pequeñito ya no sale entre 3100 y 3000 como el alqueno, sino que sale entre 3330 y 3200. O sea, sale mucho más acá y es un pico muy grande. Miren que es casi tan grande como el grupito de 3. Miren cómo ese grupito de 3 se va deformando. Miren que ese grupito de 3 está acá y aquí en estos dos están casi iguales. La forma también cambia y eso me puede de pronto dar una señal. Pero fundamental es que ustedes tengan su piquito de 3 y atrás un pico muy grande, casi igual que él. Entonces ustedes directamente dicen, eso es un alquino. Miren las zonas, no se olviden. Y este de aquí suele ser importante. Sale entre 2260 y 2100 y es un pico pequeñito, solito. Y es el estiramiento entre los carbonos con enlace triple. ¿Listo? Mientras que este pico de acá grandote es el estiramiento entre el carbono y el hidrógeno, este es entre los carbonos del triple enlace. Esto de acá, como les dije antes, es muy difícil de interpretar. Entonces yo así voy teniendo zonas que a mí me ayudan a saber qué tengo. Entonces hay un resumen donde dice que los enlaces simples normalmente salen entre 3500 y 3000. El nitrógeno-hidrógeno, el oxígeno-hidrógeno o el carbono-hidrógeno. Entre 2400 y 2100 suelen salir los triples enlaces, entre 1800 y 1600 suelen salir los dobles enlaces y por acá esto es ya la huella digital que es más difícil de interpretar. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un espectro así y les dan la molécula y ustedes dicen, a ver, ¿qué señal hace parte de qué molécula? Entonces miramos. Este grupito de 3 ya vimos anteriormente que son los enlaces carbono-hidrógeno. Mírenlos, por eso están en verde. Carbono-hidrógeno, 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 carbono-hidrógeno. Entonces dicen, listo, estas señales salen así. Pero miren que aquí también hay un carbono, ¿cierto? Entonces por eso esta señal está entre verde y azul, porque también me está señalando estos de acá. Pero estos enlaces del carbono del anillo aromático con el carbono de acá son señales aromáticas que salen en regiones muy bajas y son características. Son las únicas huellas digitales, digamos, que son provechosas. Y miren, son estas de acá. Salen más o menos entre 600 y 800. Y son los carbonos de los anillos aromáticos, de nadie más, solo de los aromáticos. ¿Listo? Entonces miren cómo los carbonos normales salen por acá y los carbonos del anillo aromático salen por acá. Y así hay muchos ejemplos que ustedes pueden ir viendo con detalle en donde ven cómo miren la señal de triple enlace. Aquí es la señal de triple enlace que hayamos visto. Este es el grupito de siempre, el carbono-hidrógeno. El carbono-hidrógeno. Aquí no hay el pico del triple enlace, ¿cierto? Entonces dicen, listo, aquí ya no hay triple enlace. Miren que no está ni aquí ni acá. Entonces dicen, bueno, este, si
Si es un triple enlace, este no está por ningún lado. Miren acá cómo este tiene esta montañita de 3 y se tiene la montañita de 3 y aparte un piquito al lado. Ya saben que el piquito al lado es porque es un alqueno. Entonces esto es un alcano y esto es un alqueno. Ya dijimos que esta característica es típica de un alcohol. Esto es carbono-hidrógeno. Los aldehídos y las cetonas suelen sacar un pico así, miren, muy liso y largo, entre 1690 y 1750. Solo que la cetona sale un poquito más atrás y el aldehído sale un poquito más adelante. El aldehído más o menos sale sobre 1735 y la cetona en 1715. Como se sale en 1715, decimos que es una cetona. Y aquí está, de hecho, la cetona. Miren este, 1718, está cercano a 1715, así que probablemente es una cetona. Y miramos acá y efectivamente es una cetona. Este, 1720, ya está más cerca de 1725, entonces probablemente es un aldehído. Y miren, efectivamente esto es un aldehído. Estos grupos funcionales de alcohol, aldehído, cetona, ácido, ustedes los vieron en química orgánica y tienen que recordarlos, porque deben dar los nombres cuando les esté haciendo preguntas en los quizzes o en el trabajo o en el examen. ¿Quién es una cetona? ¿Quién es un alcohol? ¿Quién es un aldehído? ¿Y cuál es su señal correspondiente? Este de acá es el mismo trío de siempre, que es carbono-hidrógeno. Aquí está el trío, carbono-hidrógeno. Miren esta montaña, que ya no es la montaña lisa del alcohol, sino que es una mezcla de cosas. Aquí el trío que mirábamos antes se mezcló con la montaña del alcohol. Cuando vemos esta mezcla, decimos que eso es un ácido. Y nos ayuda porque además de esa montaña mezcla, tenemos mi larguito a 1710, 1715, que es el enlace entre el carbono y el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, esto es un ácido, por favor no lo confundan con un alcohol, porque el alcohol tiene la montaña suave, sin nada de interferencias. Cuando es la montaña con interferencia en la mitad, eso es un ácido, nada que hacer. El equipo que analiza estas técnicas se llama un espectrofotómetro de IR. Y entonces este equipo lo que tiene es una fuente de radiación, que puede ser una lámpara de Nertz, una lámpara global, una lámpara láser, que es la que toma y emite el rayo infrarrojo. Tengo un portamuestra donde yo coloco mi muestra a analizar. Tengo una rejilla monocromador que es la que dice, bueno, voy a emitir a 400, a 3000, a 4000, a 5000, en fin. Tengo un detector que es el que recibe la señal y es el que me entrega el gráfico que nosotros acabamos de ver. Y tengo una CPU con una pantalla y una impresora donde sale el espectro y donde yo puedo empezar a analizar. Es más o menos así. Entonces tengo este que es el que emite el rayo. El rayo llega a la muestra, la atraviesa, la muestra emite una señal, el detector recibe la señal y lo manda al equipo y el equipo me da el dibujo. Esto es un espectro infrarrojo, un equipo de espectrofotómetro infrarrojo. Aquí dentro va la muestra, por acá va conectado, me emite la señal y aquí tengo un computador donde yo saco mi gráfico. Súper sencillo. La muestra puede ser en sólido o en líquido. Si tengo una muestra en sólido, se llama una pastilla. Entonces lo que yo hago es mezclar mi muestra. Bueno, esta es, una muestra líquida. Entonces tomo mi muestra, la diluyo con un solvente orgánico, la coloco en una pastilla especial, la diluyo bien, que quede casi transparente, y coloco mi celda, que esto es mi celda, esta celdita es mi celda, la coloco dentro del equipo. El rayo pasa a través de eso y entonces ya puedo tener mi espectro. Esta es la muestra líquida. Sencillo, ¿cierto? Tenemos la muestra, la diluimos, la colocamos en la pastilla y listo.
Pero tenemos otra que es la muestra sólida. Entonces, la muestra sólida la tengo que macerar muy delgado. Le meto una sustancia adicional que se llama KBr, que ese va a ser mi solvente sólido. Lo mezclo, que queda muy bien mezclado. Lo llevo a una prensa, que eso es a presión, y presiono tan duro, que formo una pastilla a partir de mi polvo que tenía. Esta pastilla la coloco en el equipo infrarrojo. Entonces, mientras que acá coloco una pastilla como de cristal con la muestra pegada a un lado, aquí yo fabrico mi propia pastilla. Y esta pastilla es la que coloco en el equipo, el espectro infrarrojo, y el rayo pasa a través de él y yo leo mi muestra y obtengo mi espectro y, en fin. ¿Listo? Entonces, les voy a enviar unos documentos, les voy a subir a la plataforma, que creo que ya están ahí, donde van a ver muchos ejemplos de señales infrarrojas para que ustedes aprendan a interpretar cómo es un nitro, cómo es un amino, cómo es un ácido, cómo es una acetona, cómo es un carbono, porque a fin de cuentas lo importante de esta técnica es saber interpretar un espectro infrarrojo. En la próxima clase continuaremos con otro tipo de técnicas como la cromatografía. Gracias.